Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa mañana, este hermoso día. Quien te habla y te saluda tu hermano pastor Félix Onel Pérez desde República Dominicana. Paso por aquí en estos minutos para dejarte con esta enseñanza de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, en la altura del verso 11 hacia el verso 20. Ahí hay un cuadro muy interesante donde Nehemías llega a Jerusalén luego de que los judíos estuvieron en el exilio babilónico por el cautiverio por el espacio de 70 años, y a cumplir este espacio regresan, ¿verdad? Pero Nehemías no regresó porque Nehemías servía a rey Artajerjes entonces como copero, ¿verdad? Y cuando llegó la noticia de cómo estaba Jerusalén, y por vía de unos hermanos judíos que habían vuelto de visita a la ciudad, y se da cuenta de cómo y qué condición tiene la ciudad de Jerusalén. Los muros estaban destruidos, las puertas estaban quemadas en fuego. Nehemías estaba triste por que el rey Artajerjes se dio cuenta, y de esa manera entra en la conclusión de que él le dé el permiso para que vaya a restaurar los muros. Y en los versículos que yo mencioné, del capítulo 2, versículo 11, hasta el versículo 20, encontramos cómo Nehemías comienza, cuando llega a la ciudad de Jerusalén, a ver los muros y cómo comienza a inspeccionar los muros. Y dice que duró 3 días de noche. También dice la Biblia que tampoco le comunicó a nadie lo que Dios o cuál era el motivo que él estaba en la ciudad. Que solo había un hombre con él, y que animal solamente era en el caballo que él cargaba, o en el animal que él estaba cabalgando. Es decir, que Nehemías, cuando tiene la revelación, tiene el propósito de Dios revelado, no se lo dice a nadie hasta que no llegó el momento, ¿verdad? Primero hizo una inspección del lugar, inspeccionó el lugar, y segundo, guardó silencio. Y es importante, porque cada vez que nosotros tenemos una asignación de parte de Dios, tenemos que tener cuidado y tenemos que ser serios con esta asignación que Dios nos propone. Nehemías llega a Jerusalén, se cuenta los muros devatados, los muros destruidos, los muros en el suelo y las puertas quemadas en el fuego. Nehemías tiene la intención de restaurar los muros. Nehemías va con el propósito de restaurar los muros. Y es importante porque hablar de restauración y hablar de que mucha gente ha hablado de estos textos y ha hablado de la restauración y ha hecho muchas actividades concernientes a la restauración de los muros de Jerusalén. Pero yo quiero que usted, invitarle yo como pastor, ministro del Señor, que he estudiado y he tenido la oportunidad de estudiar y analizar el libro de Nehemías, le insto a usted que lo estudie, porque es de gran bendición. Porque vamos a puntualizar algunos principios que Nehemías utilizó. Número 1, Nehemías fue discreto, porque no sabía a quién le iba a confiar la revelación que tenía de cómo hacer para restaurar los muros. Número 2, Nehemías inspeccionó los muros y las puertas de la ciudad en espacio de 3 días, y lo hizo de noche. ¿Por qué de noche? Para tener discreción en lo que hacía, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué representan los muros caídos? Los muros arruinados, las puertas arruinadas. ¿Cómo nosotros podemos traer en estos tiempos que estamos viviendo, al igual
que como estaba viviendo en el momento de Nehemías, cómo nosotros podemos traer la restauración de los muros y de las puertas para enseñar hoy en día, para que cada uno podamos tener una como visión o una perspectiva clara de qué es una restauración y qué representan estos muros en Jerusalén. Primero, los muros representan protección, las puertas representan seguridad. Entonces, ¿qué representa entonces la ciudad de Jerusalén? También podemos traer en este tiempo. Es un nuevo creyente también. Los nuevos creyentes, cuando vienen a Cristo, lo confiesan como su Salvador, una confesión genuina, ¿verdad? Entonces, recuerde que usted, aunque ya se convirtió y aceptó al Señor, usted necesita una restauración, porque hay muros que están caídos, hay muros que el pecado destruyó y hay puertas que se le abrió al pecado y el pecado entró por esa puerta. Entonces, nosotros, cuando hablamos de restauración de los muros, estamos hablando de que tenemos que restaurar nuestra vida espiritual. Tenemos que restaurar las puertas que fueron destruidas, que fueron quemadas, que fueron abiertas y que por esa puerta llegamos a cometer diferentes tipos de pecados en contra de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es el pecado? El pecado es ir contra la corriente, errar al blanco. Hay otro término que se utiliza. Cuando nosotros fallamos a Dios, abrimos puertas de pecado. Y esa puerta de pecado trae maldiciones y trae consecuencias, porque el pecado tiene consecuencias y a través de la Biblia lo podemos demostrar y podemos verlo, como sucedió con Adán, como sucedió con muchos hombres que cometieron errores y tuvieron consecuencias. Entonces, cuando nosotros vemos a Nehemías con el interés y la intención de restaurar los muros, es porque la ciudad estaba desprotegida. Los enemigos eran vecinos, los enemigos estaban cerca. Y cuando usted tiene el enemigo cerca, el enemigo vecino, los que hace la diferencia es que usted tenga buenos muros, buenas murallas, buena restauración, buenas puertas, porque esto le va a servir de protección, ¿verdad? Cuando los enemigos se dieron cuenta de lo que Nehemías estaba haciendo, ellos se levantaron en contra de él, pero no pudieron prosperar porque Nehemías puso su guarda y puso centinelas en las puertas y hasta restaurar los muros. Es decir, había una vigilancia de día y noche y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Como hay un enemigo y el apóstol Pablo dice que nosotros debemos que no ignorar la imaginación del enemigo, y el mismo Cristo nos dice velad y orar porque vuestro adversario el diablo anda como el león rugiente, dice el apóstol Pedro, buscando a quien devorar. Nosotros, como siervos del Señor, no podemos ignorar, no podemos olvidar que hay un enemigo que puede ser, que está cerca de nosotros, que está rondándonos, que está buscando la manera de cómo entrar y atacarnos. Asimismo se encontraba Nehemías. Así se encontraba Nehemías, los muros estaban destruidos y las puertas estaban desoladas, estaban quemadas de fuego. Entonces, los enemigos, Sanballat, Tobías, recién el árabe, estaban cerca de él. Nehemías tuvo que poner guardia, Nehemías tuvo que poner protección, centinela, mientras estaba trabajando en los muros. Mientras usted edifica su vida espiritual, conviértase usted centinela de su propia vida espiritual, de su propia vida y de su propia familia. Gloria a Dios. Levantes muro de protección, levantando muro de protección, gloria al Señor. Restauración, llevando restauración a la familia, a los hogares, a donde quiera que usted vaya, usted pueda llevar restauración. Nehemías puso centinela, puso guardia, comenzó a restaurar los muros. Ya cuando los muros fueron restaurados, algunos 22 metros de alto, con algunos 4.5 kilómetros de largo, con 34 torres. Cuando los enemigos se dieron cuenta que ninguna, ni de la amenaza, ni la advertencia, ni cuando planificaron atacar la ciudad de Jerusalén, le prosperó. Pero Nehemías, tampoco ellos descansaron, sino que luego que la ciudad fue restaurada y los muros fue levantados, ellos intentaron hacer que Nehemías saliera
a donde ellos estaban. Porque el enemigo va a ser, cuando el enemigo no puede entrar, va a causar que tú salgas de la posición que Dios te dio, de lo que Dios, donde Dios te puso. Nehemías, cuando ellos lo invitaron a salir para hablar con él y llegar a acuerdo y conversar, Nehemías no fue.